Vamos a iniciar con esta transmisión en vivo de IDEGA materno-fetal y vamos a hablar acerca de un tema pues que es relevante para todas las pacientes embarazadas en relación a los ultrasonidos que se deben efectuar durante el embarazo, cada cuánto se deben efectuar, cuáles son los más importantes. En realidad a veces hay mucha información y pues bueno, ¿cuál es la finalidad de cada uno de ellos? Podemos resumir que en general existen tres ultrasonidos, que los cuales son básicos en el embarazo. Vamos a desarrollar cada uno de ellos de manera muy sencilla, pues para tratar de que nuestras pacientes puedan conocer y entender un poco acerca de cuáles son los objetivos de cada uno de ellos, qué es lo que se espera encontrar en este tipo de estudios, cuáles son las ventajas y también las limitaciones que tienen los estudios de ultrasonido. Y pues partimos hablando acerca de que pues es una herramienta diagnóstica muy importante desde que salió este tipo de tecnologías, pues conforme ha ido pasado el tiempo han ido mejorando lo que es su calidad de resolución y permitiendo pues ir poco a poco ir encontrando más hallazgos ultrasonográficos. Como tal, no existen riesgos conocidos para usted o para el bebé, es una pregunta muy frecuente entre las mamás. Doctor, me acabo de hacer un ultrasonido la semana pasada y ahorita otra vez, ¿existe algún riesgo para mi bebé? Si cada rato le están haciendo estudios, la verdad y la realidad es que, pues bueno, como tal no hay un riesgo conocido ni para usted ni para el bebé. Sí está descrito que cuando haces un escaneo, un estudio de ultrasonido y te quedas mucho tiempo en la misma posición sin moverte, pues bueno, se ha demostrado que sí puede llegar a elevar a 1 grado centígrado la temperatura corporal de lo que es el bebé y pues bueno, para eso necesitarías pasarte horas, estar ahí sin moverte, sin movilizarte para que pudiera llegar a generar alguna alteración. Entonces, como tal, los escaneos que se efectúan a lo mucho 30-35 minutos dependiendo del tipo de estudio que se va a efectuar, pues si es un ultrasonido obstétrico de control, pues es mucho más rápido. Entonces, como tal, no existe un riesgo, no es como los estudios de, por ejemplo, de tomografía, que genera una radiación, una placa de rayos X, que a cierta cantidad de estudios podrían generar una alteración en el feto. En este caso, el ultrasonido, mientras la exposición no sea tan prolongada y en el mismo lugar, pues no hay un riesgo conocido para usted o para el bebé. Antes de las 10 semanas, ¿cuáles son los objetivos de los ultrasonidos? Por ejemplo, si lo hacemos antes de las 10 semanas, entre la semana 11-14 o en las 20 semanas. En general, lo que se recomienda es entre la semana 11-14 iniciar. Sin embargo, pues a veces existe un retraso en la menstruación y la mamá sospecha que está embarazada, se hace una prueba y pues acuden de manera temprana para cerciorarse que se encuentre todo en orden. Entonces, antes de las 10 semanas, pues principalmente es para determinar que hay un embarazo y que esté dentro del útero, ya que existen condiciones como por ejemplo el embarazo ectópico, cuando el embarazo se encuentra fuera del útero, determinar cuántos bebés hay y si ese bebé o esos bebés están vivos, es decir, si ya tienen latido cardíaco, cuántos son, es dentro de los objetivos del ultrasonido temprano, le llamamos nosotros, como tal, detección de síndromes o cromosomopatías, de riesgo de estos, pues la realidad es que esa edad gestacional es muy complejo todavía. En la semana 11-14, ese es el estudio el cual la recomendación por parte de medicina materno-fetal es efectuar este estudio porque es un estudio muy completo, es un estudio integral en el cual puedes hacer tamizaje o detección de ciertas alteraciones, la principal pues para detección de riesgo de síndrome de Down. También se puede hacer una evaluación temprana para descartar alteraciones estructurales, malformaciones de expresión muy temprana, como alteraciones del cerebro, holoprosencefalia, secuencia exencefalia, anencefalia, megavejiga, o sea, alteraciones en su vejiga, que tenga una vejiga muy grande, gastrosquisis, que el bebé tenga sus intestinos de fuera, entre otras alteraciones, alteraciones de sus extremidades, por ejemplo. Entonces, nuestra pregunta es, ¿el desarrollo temprano del bebé es normal? ¿Cuántos bebés son? Si cuántos bebés son, por ejemplo, si se trata de un embarazo múltiple, de embarazos gemelares o de alto orden fetal, que son más, dos o más bebés, cuántos son, si tienen vitalidad, si están sus corazoncitos bien,
Si tienen estas anomalías o malformaciones que ya previamente hemos mencionado y algunas otras más, y el cálculo de riesgo de síndrome de Down. Además de hablando de embarazo múltiple, es el mejor momento para detectar la corionicidad. La corionicidad se va a referir a cuántos bebés vamos a, cuántos bebés hay, cuántas placentas tienen, cuántas bolsas, porque de ahí depende la vigilancia de este embarazo. También se puede hacer un cálculo para lo que es el riesgo de preeclampsia, que es la presión alta en el embarazo, midiendo el Doppler de las arterias uterinas y efectuando una somatometría, el peso, la talla de la paciente, si fuma, si tiene antecedentes de preeclampsia, y también, por ejemplo, sacando el peso, la talla, el Doppler de las arterias uterinas y haciendo una medición de algo que se llama factor de crecimiento placentario. Todas estas mediciones lo pasamos a un programa de computadora que otorga la Fundación de Medicina Fetal. Debes tener una licencia para estar certificado para hacer estos cálculos, y hace los cálculos de riesgo, y entonces te explica si tu bebé tiene alto riesgo de tales condiciones, si tienes alto riesgo de desarrollar preeclampsia temprana, que es antes de las 32 semanas. Entonces es el mejor momento del estudio 11-14, pues, en el que todavía se puede efectuar alguna intervención, por ejemplo, para lo que es el riesgo de aspirina. El riesgo de preeclampsia, administramos aspirina antes de las 16 semanas y puede disminuir hasta en un 60% el riesgo de preeclampsia. Ahora, en cuanto a lo que es la revisión para lo que son los tamizajes de cromosomopatías, pues revisamos lo que es la translucencia nucal, que es un espacio lleno de líquido que está en la nuca de los bebés. Todos los bebés lo tienen, es normal, pero en los bebés que tienen riesgo de síndrome de Down, pues está más engrosada esta translucencia nucal. Y pues bueno, no todo es síndrome de Down, existen otras condiciones que te pueden dar una translucencia nucal aumentada, más de 100 condiciones, es algo muy complejo. Sin embargo, pues toda esa información la metemos al software de la Fundación de Medicina Fetal y te da un cálculo de riesgo. Y posteriormente, en el estudio de las 20 semanas, que es el estudio estructural, se realiza entre las semanas 18 a 22, 24 semanas. De igual manera nos permite determinar cuántos bebés hay, saber si están creciendo bien, y es el momento para hacer el escaneo de todas las malformaciones estructurales. Bueno, valoramos el medio ambiente intrauterino, lo que es el líquido, la placenta. Es un estudio muy completo. Se realiza la revisión del resto de las alteraciones estructurales, y pues bueno, siempre informando a la paciente o a la pareja cuáles son los beneficios, las ventajas y las limitaciones del estudio, porque no todas las anomalías son detectables al 100%. Algunas anomalías son de expresión parcial, es decir, que a veces no se visualiza en el momento, pueden ser de expresión tardía, que puedes tener una estructural normal y en el tercer trimestre presentar alguna alteración. Inclusive algunas pueden llegar a pasar desapercibidas. Todo esto va a depender también de las características del equipo con el que se cuente, del operador dependiente de la persona que esté efectuando el escaneo, el estudio, que tenga cierto entrenamiento, y pues bueno, también de la constitución materna. Cuando hay mucho panículo adiposo, mucha grasa en la pancita, lo que le llamamos ventana acústica, pues está más disminuida y se hace un poco más complejo el poder hacer el escaneo, pero pues bueno, los aparatos traen ciertos settings con los que puedes ir modificando y mejorar la calidad visual. En el tercer trimestre, en la semana 28 a máximo 32, ya corresponde a lo que son los últimos 3 meses, para saber principalmente si el bebé está creciendo bien, si existen malformaciones, líquido, cómo está la placenta, y dependiendo si hay alteración en el crecimiento, pues se efectúa un estudio Doppler para clasificar la alteración del crecimiento de ese bebé. Entonces aquí en esta diapositiva presentamos lo que son los ultrasonidos a grandes rasgos. Este es el ultrasonido del primer trimestre, en el cual medimos la longitud coronilla-rabadilla, longitud cráneo-cauda, longitud cefalocaudal, que es prácticamente lo mismo. Aquí dice, por ejemplo, tiene una longitud de 63 milímetros, 6.3 centímetros, y corresponde para 12.5 semanas. Es el mejor predictor para la edad gestacional, ya que tiene una variación de 1 a 2 días de la fecha real que tiene el bebé en semanas. Se efectúa en el primer trimestre, en la semana 11-14. En el segundo trimestre, si no se alcanzó a hacer el estudio del primer trimestre, tenemos el del segundo trimestre. Para cálculo de la edad gestacional utilizamos el diámetro biparietal, es el mejor predictor en el segundo trimestre, entre la semana 14-28, y en el tercer trimestre la longitud del fémur.
la piernita del bebé después de las 28 semanas. Esto es para en relación a lo que es el cálculo de edad gestacional. Sin embargo, en el tercer trimestre ya hay una variación de más de 2 semanas. Por eso el mejor estudio para cálculo de edad gestacional es en la semana 11-14. Entonces aquí hacemos un breve resumen de lo que es el primer trimestre. Se efectuó en la semana 11-14. El bebé debe medir de 45-84 milímetros. Es la condición que pone la Fundación de Medicina Fetal. ¿Por qué después ya no? Porque la translucencia nucal después de los 84 milímetros el bebé empieza a crecer y se pliega y ya no se visualiza. ¿Por qué no antes? Porque antes, si hacemos un escaneo y detectamos alguna alteración, va a ser necesario esperar a que crezca un poco más el bebé y confirmar esta sospecha para poder efectuar un estudio invasivo. Los estudios invasivos, en este caso antes de las 14 semanas, biopsia de velocidades coriales, pues no está indicado hacerlo antes de las 11 semanas porque puede generar alteraciones en el bebé y llegarse a lastimar el bebé. Entonces, por eso en realidad es el punto de corte que utilizan ellos, por lo menos que tenga 11 semanas, que mida más de 45 milímetros para arriba. Ya sabemos que vamos a detectar algunas malformaciones de lo que es su cerebro, malformaciones de su abdomen, de su estómago, de la vejiga, principalmente el diafragma y ciertas sospechas de cardiopatía congénita. Es complejo en el primer trimestre hacer un escaneo. Existen dos signos por ultrasonido básicos, que es el signo de la B y el corte de 4 cámaras que le llamamos nosotros, para poder detectar esas anomalías, sospecharlas en realidad, porque necesitas hacer un segundo escaneo ya entre la semana 16, 18 y poder sospechar, aparte de que te debes de apoyar con un ultrasonido endovaginal. Vamos a determinar el número de bebés y la implantación adecuada del embarazo, ver cuántos bebés son, y si son varios, pues bueno, ver cuántas placentas, ver cuántas bolsitas y poder hacer la corionicidad y clasificar ese embarazo. Sabemos que es un estudio integral porque detectamos factores de riesgo modificables, como por ejemplo si la mamá fuma, si la mamá toma, si la mamá tiene algún grado de sobrepeso. Hacemos un cálculo de riesgo, nos sale con riesgo alto para preeclampsia. Bueno, lo primero que se hace es modificar a la paciente, hacer indicaciones en modificar su estilo de vida, eliminar hábitos no saludables e el inicio de la aspirina. La aspirina, como comentamos, va hasta en un 60%, va a disminuir el riesgo de preeclampsia. Preeclampsia temprana, que es antes de las 32, otros autores antes de las 34 semanas. La preeclampsia, por ejemplo, el 80% de las preeclampsias es la que le da a la mayoría de las pacientitas. Ya tiene 9 meses, llegó, le tomaron la presión, salió alta, tenía dolor de cabeza, la operan o sale por parto, se resuelve el embarazo y todo bien, pasa 2 días con su bebé y se va a casa. El 80% de las preeclampsias afortunadamente termina así, pero hay un 20% que son las preeclampsias más severas, que se llama preeclampsia temprana, que es antes de las 32 semanas, es muy severa y muy agresiva y es una causa de prematurez. Entonces, el algoritmo que utiliza la Fundación de Medicina Fetal, pues es precisamente para detectar ese tipo de preeclampsias. Para preeclampsia tardía no es tan bueno. Entonces, lo que hacemos es medirle la presión a la señora de acuerdo a las recomendaciones que realiza la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que se le debe medir a la paciente sentada en sus 2 brazos al mismo tiempo, dejar pasar 1 minuto, que debe ser un manómetro digital. Todas esas condiciones deben de efectuarse para que el cálculo de riesgo sea más exacto. El Doppler de las arterias uterinas, estar entrenado, tener la certificación para hacer estos cálculos y las mediciones sean más exactas. Dice la Federación Internacional, la FIGO, pues que lo ideal sería que tuvieras el factor de crecimiento placentario para que tengas todo el algoritmo completo, pero si no lo tienes puedes efectuarlo con el resto de las variables y te va a dar un cálculo de riesgo. Dijimos también que nos sirve para lo que es el cálculo más exacto de la edad gestacional. Es muy importante hacer el estudio del primer trimestre, y inclusive en la actualidad con las bondades de los celulares, que para todo uno puede tomar una foto, tómale una foto cuando le estén midiendo la longitud cefalocaudal, porque esa foto es muy importante. A veces hay una emergencia y no alcanza a verla su médico tratante, no, ¿cuántas semanas tiene? No sabemos, pero aquí está la foto donde le hicieron su primer ultrasonido. Entonces ahí puede uno basarse y estimar la edad gestacional. Si son gemelitos o de alto orden fetal, pues con más razón. Y algo que siempre yo les digo a mis pacientes, si son gemelitos o múltiples, acuérdense, son dos bebés, 2 bolsas, 2 placentas. Esa es una información muy precisa que ustedes deben tener como pacientes para cualquier emergencia.
Y pues bueno, la detección de riesgos de algunos síndromes en el bebé, pues el síndrome más frecuente por frecuencia, el síndrome de Down, trisomía 21, pues es una neoploidía. Uno de cada 800 recién nacidos pueden nacer un bebé con síndrome de Down. Después de los 35 años se incrementa el riesgo de que puedan nacer un bebé con síndrome de Down, eso es cierto, pero no está exenta una mujer jovencita de que pueda nacer un bebé con síndrome de Down o con alguna anomalía estructural, alguna malformación. Entonces estas son dentro de las características que se efectúan o que se deben de buscar en este tipo de estudio. Y pues bueno, nosotros efectuamos este tipo de estudios en el cual tratamos de cumplir con las especificaciones que se exige la función de medicina fetal, que esté ampliada la pantalla, también medimos lo que es el ducto venoso, medimos también el Doppler de las arterias uterinas, que aquí viene de la Federación Internacional de Ginecología, de cómo se debe tomar la presión para hacer el cálculo de riesgo de preeclampsia, deben medir en los brazos, todo eso tratamos de llevarlo a cabo pues, para que nuestras mediciones sean más concretas, más exactas. Y bueno, en eso consiste básicamente el primer trimestre. Translucencia nucal. El espacio que avisamos, que les comentamos, es translucencia nucal. Todos los bebés lo tienen, es normal, pero en los bebés que tienen riesgo está más aumentada esa translucencia. De acuerdo a la edad gestacional, de acuerdo al crecimiento de la longitud cráneo-cauda, va a ir creciendo esa translucencia nucal. Sin embargo, nunca debe ser mayor de 3 milímetros. Pero bueno, esa es información ya más concreta para los médicos, para que nosotros sepamos. En ese mismo corte aprovechamos, es un corte medio sagital para poder visualizar también la presencia o ausencia del hueso nasal, la translucencia intracraneal y pues bueno, existen otros marcadores emergentes como lo que es el ducto venoso, en el cual tenemos que visualizar que no haya un ducto venoso con espectro reverso. Este es cómo se evalúa lo que es la medición de las arterias uterinas, en el cual tenemos aquí la arteria, deben de tener ciertas especificaciones y pues bueno, aquí nuevamente el ducto venoso y que no esté reverso. Ahora, en el segundo trimestre, cuando hacemos nuestra evaluación, pues bueno, el primer trimestre definitivamente es el más importante, pero se complementa, no es que o uno que es mejor que otro, no. Estos estudios se deben de complementar. En el segundo trimestre hacemos el escaneo del resto de las anomalías. La edad recomendada es entre las 18 a 22 semanas de gestación, 24 semanas. A veces nos llegan pacientes que tienen 26 semanas, 28 semanas, hacerse un estructural. Sí se puede hacer un estudio estructural, sin embargo, ya es un estudio que se reporta como limitado por edad gestacional. Por ejemplo, las estructuras intratorácicas, el corazoncito del bebé, después de las 24 o 25 semanas, las costillitas de los bebés ya empiezan a ser más densas, es decir, te empiezan a crear más sombra y es más complejo hacer la evaluación. Por eso la sugerencia es hacerlo entre las semanas 18 a 22. Ese es por poner un ejemplo. Y pues bueno, también hacemos nuevamente el cálculo de riesgo para lo que es preeclampsia y restricción del crecimiento también, porque un Doppler de arterias uterinas alterado puede tener esos dos finales, esos dos desenlaces. A lo mejor no le va a dar preeclampsia, pero en algún momento detiene su crecimiento del bebé. ¿Por qué? Porque le está costando mucho trabajo el poder llegar la sangre. Entonces hacemos la evaluación concreta de las estructuras. Es un estudio secuencial, revisamos al bebé de cabeza a pies con cortes básicos del cráneo, cortes básicos del cerebro. Me voy a adelantar un poquito, aquí podemos apreciar cómo hacemos los cortes básicos del cráneo, revisamos la línea media, el cabo del septum pelúcido, estructuras intracraneales, intracerebrales, la fosa posterior, el cerebelo, la cisterna magna, el pliegue nucal. De ahí pues continuamos con lo que es la carita, ver que tenga sus dos órbitas, que tenga los dos ojos, que tenga su labio, que no haya datos de labio hendido. Aquí se ven las órbitas, como vemos que tenga los dos ojitos y que estén equidistantes, o sea que estén a la misma altura, porque hay síndromes en donde pueden tener los bebés sus ojitos o muy separados o muy de cerca. De ahí pues continuamos con lo que es el tórax, revisamos la ecogenicidad de sus pulmoncitos. A veces hay masas, hay tumoraciones en los pulmones. Revisamos su corazón, es un corte de 4 cámaras y van ahí adentro tiene un puntito blanco. Ese por ejemplo se llama foco hiperecogénico intracardíaco. Entonces continuamos la exploración, revisamos lo que es el abdomen, que tenga su estómago, la inserción del cordón umbilical, que no tenga el bebé los intestinos de fuera. Y ahí pues aquí está el corte del abdomen.
esta manchita es el estómago, esta es la parte anterior y esta es la columna vertebral, la parte posterior es un corte axial. Seguimos bajando y nos encontramos la vejiga, y la vejiga debe tener siempre dos arterias. De ahí posteriormente continuamos, visualizamos lo que es el sexo y posteriormente sus extremidades. Revisamos sus tobillitos, que el bebé no tenga pie equinovaro, que no tenga doblados sus piecitos. Aquí está, por ejemplo, una imagen del sexo. Posteriormente evaluamos lo que es la columna vertebral en cortes sagitales, cortes coronales, de tal manera que en varios cortes podamos visualizar esas estructuras y que estén, pues bueno, hay ya medidas estandarizadas, y cuando se sale de esa medida, pues bueno, tenemos que sospechar algo. Continuando la evaluación del corazón, yo generalmente es donde me tardo un poco más. Reviso los cortes básicos del corazón, que se llaman planos de Jagel, que son varios cortes, en el cual te ayuda a detectar o a sospechar por lo menos anomalías. Existen médicos maternos fetales que tienen otro entrenamiento en ecocardiografía fetal. Entonces lo que hacemos es buscar alteraciones, buscar propiamente anomalías o variaciones de la normalidad, y si consideramos que ese bebé está saliendo de la normalidad, referirlo a un médico que haga ecocardiografía fetal. Pueden ser cardiólogos pediatras o maternos fetales con el entrenamiento. Entonces hacemos el corte de las 4 cámaras, de los 3 vasos. Este es un corte ya largo, en el cual podemos ver lo que es el arco aórtico. Y pues bueno, es un estudio bastante completo. Aún así, siempre se les menciona a los pacientes que pues bueno, tiene ventajas, pero también tiene limitaciones el estudio. O sea, ya han sentado varios médicos maternos fetales y los han puesto a revisar bebecitos, y hay alteraciones que se les pasan, y a veces en cuáles alteraciones es donde más se pasan esas. ¿Por qué se pasan? Bueno, pues porque algunas son de expresiones parciales. Por ejemplo, el esófago, que es el tubo que conecta la boca con el estómago. Lo que hacemos es revisamos el estomaguito del bebé. Sí está el estómago. Entonces yo pienso, el bebé traga líquido, pasa por ahí, está normal. Pero nace el bebé y los pediatras le pasan una sondita en la boquita y no, pues no pasa. Pues aquí tengo la foto que sí, porque tenía, eso se llama atresia esofágica. Entonces, ¿qué es lo que tenía? Tenía una atresia parcial, o sea, una parte pasaba un poco de líquido, pues no, ya no va a pasar alimento. Eso es, por ejemplo, una anomalía que pudiera pasar desapercibida porque era una anomalía parcial. Sistema nervioso central, el cerebro de los bebés constantemente va evolucionando. Tú puedes tener un segundo trimestre su cerebro bien, y en un tercer trimestre desarrollar alguna alteración. Entonces esas son limitaciones del estudio que se deben de plantear, se deben de explicar a los pacientes, para que estén conscientes, pues bueno, de todas las ventajas, pero también de las limitaciones. Entonces, de los objetivos principales es detección de malformaciones. También existe un cálculo de riesgo para cromosomopatías o para riesgo de síndrome de Down. Existen 9 marcadores, le llaman marcadores suaves o marcadores blandos, dice la traducción, en el cual esos 9 marcadores, a mayor cantidad de marcadores que tú vayas encontrando, le va sumando la posibilidad de que puedan hacer un bebé con síndrome de Down, de riesgo de síndrome de Down. A mayor cantidad de marcadores que no encuentres, le va restando la posibilidad. ¿Qué significa? Que a veces pasa, como por ejemplo en la imagen que vimos, que tenemos un bebé con un foco hiperecogénico intracardíaco, pero el resto del estudio sale normal. El resto de los marcadores suaves no los encontré. Entonces tengo uno que me aumenta la probabilidad, pero tengo otros 8 que me la restan. Entonces, en la conclusión es que si tú encuentras un solo marcador, independientemente de los 9 que están descritos, ninguno de ellos tiene el suficiente peso estadístico para decir que por eso el bebé es de alto riesgo y se le tiene que hacer una prueba confirmatoria. Esa es la conclusión. Ya se ha intentado con el pliegue nucal, el foco hiperecogénico, los quistes de los plexos coroideos, que son dentro de algunos marcadores, la dilatación de las pelvis renales. Entonces, en general, uno solo, le decimos otros de manera aislada, no te va a dar el alto riesgo, ¿sí? Pero si encuentras varios, entonces sí es candidato pues a una prueba diagnóstica. El problema de las pruebas diagnósticas, pues bueno, es que son invasivas. Después de las 15 semanas es una punción por el vientre de mamá para extraer líquido amniótico y hacer un estudio genético, ¿no? Cariotipo, microarreglos, dependiendo de lo que está sospechando. En manos expertas el riesgo de complicaciones es menos del 1%. ¿Qué complicación? Pues particularmente la pérdida del embarazo. Por eso, aunque es mínimo el riesgo, no deja de ser un riesgo, y solamente esos estudios se hacen cuando tienes alto riesgo en el estudio de detección. También sirve para detección de riesgo de parto prematuro, midiendo la longitud
cervical, la longitud del cuello de la matriz por vía vaginal. También la Fundación de Medicina Fetal tiene sus características de cómo se debe llevar a cabo el estudio, debes tener la certificación, pues para poder hacer una mejor medición. El punto de corte lo manejamos en 25 milímetros, dependiendo también el trimestre, pero si estamos hablando de la semana 18-22 es 25 milímetros. Entonces, cuando detectamos un cuello corto o con alteraciones, pues da la oportunidad quizá a su médico tratante de poder hacer alguna intervención, dar algún tratamiento, dar progesterona, hacer una cirugía de urgencia, un cerclaje, poner un pesario, dependiendo de la conducta del médico tratante. También hablamos de la detección del riesgo de preeclampsia. También, si no se alcanzó a hacer en el primer trimestre, podemos hacerlo en el segundo trimestre. Midiendo el Doppler, las arterias uterinas, tenemos tablas percentilas, y cuando está un promedio de esas por arriba de esas percentilas, pues te traduce alto riesgo. Y pues bueno, desafortunadamente lo único es que aquí, si tú detectas un alto riesgo, ya no está en el tiempo para poderle ofrecer el dar o administrar aspirina, porque el periodo en el cual tiene un adecuado funcionamiento es hasta las 16 semanas, pero te va a servir para estar muy al pendiente del crecimiento de ese bebé. Esas son dentro de las ventajas. Y pues bueno, detección de riesgo de algunos síndromes en los bebés, que son los marcadores suaves para riesgo de síndrome de Down, o si tiene un espectro malformativo, un espectro polimalformativo le llamamos cuando por ejemplo tiene una trisomía 18, síndrome de Edwards, una trisomía 13, síndrome de Patau, tienen muchas alteraciones estructurales esos bebés. Entonces, en relación a todas esas alteraciones, existe un catálogo que se llama OMIM, en el cual tú puedes ir metiendo información y te va orientando, ¿no? Pues te orienta para tal síndrome. O pues en la literatura, ¿no? que manejamos en medicina materno-fetal. Pues bueno, básicamente ese es el estudio del segundo trimestre. Ahora continuando, bueno, ese es en relación a pueden checarlos en nuestra página de IREGA materno-fetal, y ahí pues se da una breve recorrido, ¿no? Aquí por ejemplo es un corte del corazón, en el cual se observa lo que es el ciclo cardíaco, la razón EA, lo que es la evaluación temprana, la evaluación tardía o activa. Eso es un primer trimestre donde revisamos ahí lo que es la cabecita. Aquí vemos el corazón funcionando, y pues bueno, son imágenes algunas de primer y segundo trimestre. En el tercer trimestre, pues bueno, aquí básicamente es para hacer una curva de crecimiento. En teoría ya tuvimos un primer trimestre, un segundo trimestre para lo que es detección de anomalias estructurales, detección de riesgo de síndromes. Bueno, pues bueno, no alcanzó a llegar la paciente a ninguno de estos estudios, a veces por alguna situación. Pues bueno, tenemos un tercer trimestre principalmente orientado a detección de alteraciones en el crecimiento del bebé. Se efectuó entre la semana 28 a 32. Si no hubo antecedente de los otros estudios, pues puedes hacer un escaneo para detectar anomalías. A veces es frecuente que por alguna situación o no tuvieron acceso a un estudio de ultrasonido, o sí lo tuvieron, pero pues no fue detectada alguna alteración, y pues hasta ese momento llegó a materno fetal. Pues bueno, es el momento para hacer detección de algunas alteraciones estructurales. Es más complejo porque el bebé ya está más grande, la posición, la actitud del feto, que guardan sus partes entre sí, pero bueno, se puede escanear algunas de las malformaciones que son las más evidentes, ¿no? Es para un seguimiento y vigilancia del medio ambiente intrauterino también en su entorno, ver cuánta cantidad de líquido tiene, cómo está la placenta, la presentación fetal, y llevar una curva como tal de crecimiento, ver si está creciendo bien. Idealmente, pues siempre estimando una adecuada edad gestacional, o sea, sabiendo exactamente cuántas semanas tiene, o orientándote con los ultrasonidos, si es que la mamá no se acuerda cuándo fue su fecha de última regla, o no era regular. Pues bueno, lo ideal es que tenga sus primeros ultrasonidos, y si no los tiene, con la fecha de última regla. Y si no los tiene, pues bueno, hacer un cálculo con un tercer trimestre, que pues bueno, ya como dijimos al principio, tiene un rango de error hasta de 2 semanas, por eso ya no es tan confiable. Ahora, en cuanto a lo que es el estudio Doppler, solamente está indicado cuando existen alteraciones del crecimiento fetal, es decir, hacemos el estudio de curva de crecimiento y vemos el peso del bebé en unas tablas que ya tenemos de acuerdo a edad gestacional, cuánto es lo que debe pesar el bebé en promedio. Se llaman percentilas. Si está entre la percentila 10 y la percentila 90, es un bebé que tiene un adecuado crecimiento. Es como los niños cuando van a la primaria, están en tercero de primaria, está el chaparrito y está el alto, pero todos son sanos, son de la misma edad. Es algo similar. Lo que es el crecimiento
genéticamente ya viene predeterminado por la genética de los padres. Entonces a veces son papás muy altos y pues el bebé va a dar grande, ¿no? Son papás muy chiquitos, va a dar chiquito. Son fetos pequeños constitucionalmente, pero no dejan de ser sanos. Cuando pasan esos bebés debajo de la percentila 10, pues se dice que son bebés que tienen un bajo peso, pero para poderlos clasificar, saber si tienen un problema que se llama restricción del crecimiento intrauterino o solamente se trata de un feto pequeño constitucional, tenemos que hacer un estudio Doppler, en el cual tenemos que medir las arterias uterinas, el Doppler del ductus venoso, la arteria umbilical y la arteria cerebral media. Y principalmente con la umbilical y la cerebral media sacamos un índice o razón que se llama razón cerebroplacentario, y en base a eso vamos a clasificar al bebé si es que tiene una restricción del crecimiento. Si está normal, pues bueno, entonces se atribuye que es un feto pequeño constitucionalmente. Cuando el peso de los bebés ya está muy abajo, por debajo de la percentila 3 le llamamos, pues es un bebé que ya por definición tiene una restricción, pero aún así estás obligado a hacer un estudio Doppler para ver hemodinámicamente cómo está el feto, cómo está respondiendo a ese insulto, a ese medio ambiente hostil que ya le está condicionando una alteración en su crecimiento. ¿Por qué dejan de crecer un bebé? Bueno, porque principalmente cuando vimos lo que era la medición de las arterias uterinas, le cuesta mucho trabajo a la sangre llegar porque hubo una mala implantación cuando ocurrió la implantación al principio del embarazo. Entonces, conforme va pasando el tiempo, llega a ser insuficiente y les deja de demandar nutrientes. Entonces el bebé se protege y manda la mayor cantidad de sangre que puede para los órganos principales, ¿no? Lo que es cerebro, corazón y las glándulas suprarrenales del bebecito. Y entonces en el hígado empieza a disminuir su crecimiento o empieza a mantenerse estático y por lo tanto la pancita se empieza a hacer flaquito, pues el bebé. Entonces, a grandes rasgos así es como se generan este espectro de alteraciones. Pero pues bueno, en conclusión, el estudio Doppler solamente lo vamos a hacer cuando detectemos un bebé que tiene alteración del crecimiento y es para clasificarlo. Esa es la indicación de un estudio Doppler hasta la actualidad. Existen nuevos estudios que están intentando ver pruebas de Doppler en bebés con peso normal para utilizarla como una prueba de bienestar fetal. Sin embargo, es algo complejo porque es complejo el poder reproducir esta misma prueba. Hay ciertas condiciones, por ejemplo, un trabajo de parto ya no puede ser un Doppler, o sea, porque ya te lo va a modificar. Si le administraste cierto medicamento, te puede modificar el Doppler. Entonces, hasta el momento esta es la indicación de esos estudios. Y pues bueno, en términos generales, esa es la información. La gran mayoría de la información está obtenida de una página que se llama ISWOG, de la Sociedad Internacional de Ultrasonido de Ginecología y Obstetricia, y bueno, pues aporte de su servidor. Yo soy el doctor Adrián Ramírez Mendoza, de Medicina Materno-Fetal. Nos encontramos en Irega, Acapulco. Es bastante amplio el tema, pero solamente es un breve panorama de los tipos de estudios que hacemos en nuestra clínica. También existen marcadores en sangre materna que se complementan con el ultrasonido para lo que es la detección de riesgo de síndromes. Existen 2 marcadores en el primer trimestre, en la semana 11-14, y 4 marcadores en el segundo trimestre, en la semana 18-22, que podemos utilizar también para lo que es el cálculo de riesgo de síndromes. Pues básicamente esa es la información que queríamos aportarles. Conforme vaya esto avanzando, les vamos a ir dando breves transmisiones con temas sencillos. Tratamos de sintetizar esta información, pero lo más importante es que, bueno, si se efectúen sus estudios de ultrasonido, pues para ver que se encuentre todo en óptimas condiciones, y si no, pues para encontrar algo que se pueda hacer para poder mejorar el pronóstico al bebé, o el pronóstico a ambos en este caso. Y pues bueno, por su atención les agradecemos de parte de Irega Materno Fetal, y pues en breve estaremos nuevamente transmitiendo con nuevos temas. Poco a poco vamos a ir mejorando nuestras transmisiones. Una disculpa si fue un poco tardado, y también pues tratando de dar información con palabras menos técnicas para las pacientes. Les agradezco si me pueden hacer llegar sus opiniones, sus observaciones, y me mantengo abierto para alguna aclaración de alguna duda. Y pues muchas gracias.